Plebada, bienvenidos a un podcast más. Si se dan cuenta, ahora de diferente manera, estamos bajo una plataforma vía Zoom. La persona que quiso hacer este podcast eh, es una persona que, pues, por consecuencias de migración y cosas así, pues no se pudo grabar. Entonces, pues lo estamos haciendo bajo esta plataforma. Espero les guste. Vamos a tocar el tema del celibato opcional, que es algo muy curioso, donde ustedes pueden ir a votar directamente a la página de mi amigo Claudio Vázquez, que es celibatoopcional.com. Ahí vamos a dejar igual las redes sociales y todo eso, la página también. Vayan a votar donde si los papas, los sacerdotes o personas que se dediquen, vaya a esa profesión, al servicio de Dios, pueden, vaya, pues, contraer matrimonio y llevar su vida normal sirviéndole a Dios. Entonces vamos a hablar de eso y más con mi amigo Claudio Vázquez. Ahorita vamos a arrancar con él. Vámonos. ¿Estás listo, Claudio? Listo, estamos. ¿Verdad? Le damos. ¿Cómo anda el señorón Claudio Vázquez? Muy bien, gracias Sergio, gracias por la oportunidad que me das de estar en tu podcast. Lamentablemente por los sucesos de migración que hay acá en los Estados Unidos, pues no pudimos acudir por allá a Culiacán, Sinaloa, que pues la verdad tenía muchas ganas de conocer por allá, pero de verdad estoy muy agradecido contigo por la oportunidad de hacerlo a través de la nueva tecnología y de la tecnología que estamos utilizando en estos momentos. Hay que aprovechar los equipos, ¿no? Porque para algo están. Y no, gracias a ti por brindarnos este tema que está un poquito medio curioso. En lo personal, te soy sincero, se me hace curioso el tema y me intriga mucho la parte del por qué estás ¿cómo se puede decir? Apegado a promover eso, pues. ¿Sabes cómo? Yo creo que rápidamente te podría contestar y de la forma más que la gente lo entendería o que entendería el por cuál lucho es por ser una Ok. víctima de una familia en donde mi padre fue seminarista, estuvo en el seminario de San Luis Potosí y se escapó. Cuando él se escapa, no le queda otra más que, bueno, ya no poder regresar al seminario y a su vez también casarse con mi mamá, ¿no? Y tener hijos. Te digo que sí tenía vocación porque él se dedicó después al servicio público. Un servicio público es como, Pero él era sacerdote, ¿o qué era él? no, fue seminarista nada más, estuvo a punto de ser ¿Qué sacerdote. es, qué es seminarista? Seminarista es estar, Es como el cuando estudiante. sí, cuando estás joven, cuando estás apegado a la iglesia y buscas eh, o sientes, se supone que recibes un llamado de Dios a ser sacerdote, a Ujú. cumplir con el celibato y obviamente, pues a pasar 9 años de tu vida que están muy preparados. Incluso dentro del seminario hay diferentes carreras, tanto administración como licenciatura, hay abogados sacerdotes, hay contadores públicos, hay de varias cosas, ¿no? Pero Ok. dependiendo después de esos 9 años que te tarda a ti para ser sacerdote, Santo todavía Dios. después de ahí, de esos 9 años, puedes llegar a una maestría o un doctorado dentro del seminario. Ok, Eso es ok. lo que es un seminarista. Mi padre fue seminarista, se escapó del seminario, se casó con mi mamá, pero lamentablemente cuando yo tenía 11 años de edad se dio un balazo en la cabeza y nunca dejó ninguna carta, ningún porqué, ni nada de nada. Pasó el tiempo. Oye, eh, Claudio, haz una pausa. Dos cosas. Para las personas que no sepan qué es un celibato, ¿lo puedes decir brevemente? sí, claro. Bueno, el celibato en sí es la forma común o que lo puede todo el mundo entender. El celibato es vivir solamente soltero, sin no tener ninguna relación Ujú. amorosa relación carnal o esposa o novia o cónyuge o como le quieran llamar.
Obviamente sí existen personas célibes en el mundo, existen personas que optan Mm, por el mm. celibato, que no tienen el deseo de formar ninguna familia, de tener ninguna pareja en toda su Sí, vida, ¿no? vaya que se dedican directamente a Dios, pues. Y no nada más a Dios, Sergio, fíjate que también hay dentro de la sociedad, existen personas, incluso tengo algunos primos que son célibes, que nunca se han casado y que, pues que yo que sepa, nunca les conocí ninguna novia y son ingenieros uno es ingeniero, el otro es, los dos más bien son ingenieros Ujú. y, y nunca, que yo sepa, nunca les conocí ninguna novia, ¿no? Ninguna relación. Sí, sí, No sé, también puede haber dentro de lo que es el, el heterosexualismo o ser heterosexual, existe el celibato, ¿no? ¿Qué es esto, no? El sí, claro. celibato dentro de la Iglesia Católica, de lo que venimos a hablar el día de hoy, o bueno, de lo que estamos hablando en este podcast, es buscar un celibato opcional. El celibato fue impuesto en el año 1139, ya totalmente decretado, empezó en 1123. Incluso por ahí hay un papa que se me escapa su nombre, pero en el 1119 prohibía él que las personas fueran a misas de sacerdotes casados. Estamos hablando del año 1123, entre 1123 y 1139 cuando se dan en estos dos concilios lo que es el celibato ya decretado. En total ha habido 21 Ok. concilios, un ¿Por qué concilio, crees tú que se dio eso? pues una de las cosas, hay muchas versiones, o sea, versiones en sí supuestamente eh, una de ellas es de que cuando los obispos, tanto obispos como cardenales, como papas, llegaban a cierto poder dentro de la iglesia, como estaban casados, querían heredar la plaza, o por así decirlo, o el puesto que ellos habían obtenido a sus propios familiares o a sus hijos, ¿no? Entonces la iglesia como que no vio Ok. muy bien que dentro de la iglesia católica hubiese eh, este tipo de problemas de intereses familiares, intereses Sí, políticos. como le dicen por ahí de que te quiere dejar la plaza y para que tú sigas el nepotismo, no, no querían hacerlo, pues. Una de las cosas es esa, otra cosa es de la degradación moral, que no la creo, la supuesta degradación moral. Creo que, Sergio, ya viéndolo al tiempo y a la distancia, creo que el celibato se dio más que nada para poder avanzar en los demás países, en la expansión. Recordemos que la Iglesia Católica y el cristianismo en sí, eh, al momento de tratar de estar presente en el continente africano, siempre ha sido muy difícil. Hoy en día se puede hablar ya del cristianismo ya estando en África, pero sin embargo Ujú. aún todavía existen antiguas religiones dentro de ese continente. O sea, ¿tú crees que la parte de cuando se define la palabra celibato fue por expansión? ¿Tú crees que ese fue el fin común de eso? Creo que sí, Sergio, creo que en ese tiempo se necesitaba ser una persona célibe o sin ataduras, sin ese eh, pendiente de tener una familia al cual tú podías ellos podían como iglesia o como institución que es, Ajá. mandarte a cierto país sin Ok. tener El decir compromiso, pues, compromiso o de que renunciaras a la religión por por estar la con tu familia. familia, por la familia, ¿no? Creo que fue más eso pues en sí el cristianismo avanzó, te digo, en África. Los dos continentes más importantes para el catolicismo, obviamente, pues es aquí en América Latina, es donde está presente el catolicismo más, y en segundo Sí. lugar en Europa. Esos son los dos continentes en donde tiene más presencia el catolicismo. Obviamente somos la religión más grande, que practican más seres humanos, la religión católica
es la más grande del mundo, ¿no? Ujú. Y se ha luchado por un celibato opcional. Se pensaba todavía en el 2023, en Brasil, el Papa Francisco, que Dios lo tenga en su santa gloria, pues él concedió una entrevista muy llamativa allá en Brasil, en la cual se tocó el tema del celibato y él dijo que era una receta con fecha de caducidad. Es decir, él estaba un poquito más abierto a que se hiciera por fin el celibato, que volviera Opcional. a ser opcional. Muchos sacerdotes te callan cuando vas a la iglesia y si llegas a ver algún video en YouTube, te callan esa parte de 1123 anterior al año 1123. Ellos luego se basan en algunos sectores como en el siglo III y en el siglo IV que se presentaron eh, por ahí algunos grupos, más o menos en el siglo III, en el 300 o 400 se presentaron algunos grupos célibes que Ujú. quisieron hacer el celibato ya decretado, pero no pudieron. Sin embargo, estuvieron existiendo estos grupos célibes de sacerdotes célibes no casados que avanzaron hasta lo que es, pues más o menos el siglo VII. En el siglo VII totalmente desaparecieron y volvió a ser la normativa de ser opcional el celibato. Esto no te lo cuenta ningún sacerdote, casi siempre practican más el silencio. ¿Por qué eh, crees que lo ocultan? Porque no les conviene, o sea, prácticamente ningún sacerdote quiere ser regañado por el obispo, ¿no? Y aparte, pues, es una de las cosas que me llama mucho la atención. Sí, yo creo que antes, en el 1139 cuando fue decretado ya el celibato, para poder expandir más el catolicismo, pero sobre todo más, y llevar el mensaje como Jesús lo pidió a todos los rincones de la tierra. Creo que a comparación de ese 1139 a este 2025 es totalmente diferente, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que acaba de suceder y eso no sucedía desde el año 2016. Ok. Desde el 2016 en el Vaticano no se recibía a ningún seminarista, no había ningún júbilo, no había ninguna junta, ningún previo a lo que es los seminaristas del mundo, ¿no? Sin embargo, en este 2025 el Papa León lo recibe. Estamos hablando aproximadamente de que si el Vaticano son de un tamaño de 63 canchas de fútbol, por así decirlo, perdóname por decirlo coloquialmente, que Ujú. es un territorio muy pequeño, Sí, estamos hablando que dentro de lo que es en una de las salas del Vaticano se reúnen 6.000 seminaristas con el Papa León XIV, y sin embargo yo lo veo más que nada como un tipo publicidad, ¿no? Porque como una atracción para los jóvenes del mundo, ¿no? Porque seis mil seminaristas, Sergio, realmente no son nada, no son nada y te lo voy a poner en cifras. Si tú te vas a tan, ok. tan siquiera en lo que es América Latina, tenemos aproximadamente, en un aproximado, no estoy diciendo una cantidad exacta, pero un aproximado de 104.000 parroquias católicas. 104.000 parroquias católicas que tienen un sacerdote en este momento. Entonces, si tú le pones 6.000 en el Vaticano, pues Nada. no van a suplir a esos 104.000 que en algún No, momento no. van a jubilarse, ¿no? Entonces creo que es un poco nada más de llamar la atención, de decir que todo está bien, pero realmente no está bien. Yo sé en mi vida personal, y te lo digo sinceramente y con el corazón abierto, que primeramente que soy católico. Una cosa es que soy totalmente católico, que hasta ahorita, hasta que yo sepa, no me han excomulgado, ¿verdad? Entonces Ok. Sí, sí, sigo, sí. sigo bautizado, sigo con mi primera comunión, con mi confirmación, perdón, bautizado, confirmado, con mi primera comunión y actualmente casado. Ok. Ahora, que yo lucho realmente es por lo que me preocupa realmente es la afluencia o el ingreso de nuevos jóvenes al seminario en toda América Latina. Te digo Para, América para, para Latina, pero es prevenir, en todo el mundo. para, Ajá. para, para, para prevenir, ¿qué sientes tú, Claudio? O Mm, sea, para prevenir en los jóvenes, ¿qué? O advertir, para o prevenir que por favor,
más bien, es decir, para darme un poquito más a explicar, los seminarios están quedando vacíos, Sergio. Ok. Los seminarios cada vez hay menos jóvenes ingresando a los seminarios católicos. Y creo que es, no tengo la vocación, pero creo que es una carrera muy bonita, ¿no? Y aparte que son muy estudiados y que tienen No, 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 claro, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es muy curioso que si sientes el llamado a Dios, a lo mejor tengas que pensarlo un poco más porque no tienes que tener, como dices tú, no tienes que casarte, no puedes hacer muchas cosas que yo siento en lo personal que no soy el más lector de la Biblia, pero no he escuchado a nadie que diga en la Biblia prohíbe que no te cases con alguien si te debes al servicio de Dios. Sí, ¿O estoy equivocado? no es un dogma de Dios. Un dogma de Dios es una ley como una ley divina que Dios implementa al catolicismo, no es un dogma de Dios. Incluso en lo que es la iglesia occidental, es como nos llaman a nosotros, los católicos, la iglesia de este lado, del occidente, eh, es donde más hay en donde se practica más el rito latino. Sin embargo, dentro del catolicismo hay una rama que se llama maronita, que ellos son católicos maronita y que por tradición son totalmente, son sacerdotes casados o tienen la opción de casarse los sacerdotes. En la iglesia maronita convive. Maronita. Ajá, maronita. Ok. En la iglesia maronita, católica maronita se llama. Incluso en la Ciudad de México hay una, creo que en Guadalajara hay otra. Ellos son, tú puedes ir a misa, pero el rito, lo que tú ves en lo que llaman el orden, cuando tú vas a misa, no sé si seas católico, Sergio, pero discúlpame por No, no, sí interrumpirte. soy. Ok, entonces cuando tú ves la entrada, lo que es el Padre Nuestro, todo ese seguimiento que se da en misa es un rito, ¿no? El rito le llaman el rito latino, que es el más practicado dentro del catolicismo. Ellos, el rito maronita es un poco diferente a lo que nosotros estamos ¿En qué acostumbrados. cambia? Pues la verdad, no he visto algunos videos de YouTube, pero no me he atrevido a entrar dentro de la iglesia maronita. ¿Por qué no? Pues no sé, creo que tienes que pasar por un proceso, ser familiar, no ser familiar de alguien, ¿no? Porque pues obviamente conviven totalmente con el Vaticano, pero sí. Sí, se me hizo la invitación cuando llegué a ver al sacerdote representante de la ciudad de donde vivo, de los hispanos. Estoy en los Estados Unidos. Me dijo, yo creo que tú deberías de como acudir mejor a ese tipo de iglesias, ¿no? A una iglesia malonita para que sientas más tranquilidad, pero no es mi no es mi afán, Sergio, de estar luchando con una encuesta que tengo en internet, el hecho de que se hagan, el celibato sea opcional obligatoriamente, ¿no? Ujú. Sino de que tienen que voltear a ver ya en estos momentos que la vida, sobre todo por medio de la tecnología, va muy rápido y cada vez los seminarios realmente, Sergio, se están quedando vacíos. Es muy poco los jóvenes y se está viendo una tendencia muy fuerte, sobre todo este año, muchos jóvenes están pues olvidándose de que hay una religión, ¿no? De que hay un Dios, ¿no? Que es mejor para ellos no contestar esa pregunta. En sí, tu idea de este Claudio es promover a que la juventud no se aleje de Dios y se metan a los seminarios, o por Sí, qué esa es la intención. la intención es esa y sobre todo que la religión católica va a llegar a un determinado momento en que no haya quien sustituya a los sacerdotes actuales. Te pueden hablar de diáconos. Los diáconos son un poco, su preparación es un poco más fuera de, es decir, tú y yo o cualquier persona que sea casada o soltera puede acercarse a la iglesia católica, puedes estudiar para ser diácono, mas no puedes consagrar. ¿Qué es consagrar?
pues es la elevación, lo que es la Del- Eucaristía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces puedes celebrar misas, creo que de 15 años, puedes celebrar misa igual como diácono, pero no puedes consagrar, es decir, No puede ser eh, un sacerdote o un padre o no, 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 ese para tipo de nada. cosas, ¿no? No. Entonces, no, ellos pueden ser casados, los diáconos, incluso conozco a varios que son casados, que están dentro de la Iglesia Católica, obviamente totalmente gratis, no, no cobran nada por ello, es por vocación, lo hacen los fines de semana, pero es totalmente preocupante ya en estos tiempos que quién vaya a sustituir a los sacerdotes actuales, como te lo decía en cifras, si aproximadamente, por un decir nada más, hay unas 300,000 iglesias católicas en el mundo, pues creo que esta vez el Papa León XIV mostrar a 5,000 o a 6,000 jóvenes seminaristas no son realmente, no representa Un ni un, gran número. no, Sí, ni sí. creo que ni el 10% de Oye, lo que vaya a oye, multiplicar. Claudio, Ajá. por qué ese interés tuyo en eso? Bueno, ya después de que fui creciendo, fui desarrollándome mi vida, olvidando un poco mi pasado de esa niñez que perdí en mi padre, logré estudiar, con mucho esfuerzo me recibí de técnico, tengo un título de técnico allá en México, y incluso aquí también ya llegué a ir a la universidad aquí en los Estados Unidos, un poco college, ¿no?, que le llaman acá, que podría traducirse un poco a universidad. Pero bueno, este, en ese periodo de allá de estar más o menos aproximadamente en el 94, 95, tengo un sueño en donde no veo absolutamente nada, no sé cómo le haga Dios, pero tengo una pesadilla total. Para mí sí fue una pesadilla porque empecé a escuchar como voces hablando acerca de mí, pero no los entendía, con mucho murmureo, ¿no? Con mucho murmullo. En ese momento en que yo empecé a entrar en pánico, a llegar al pánico total, se escuchó una voz que decía, este es el locutor. Cuando esa voz habla y nada más dice esas palabras, este es el locutor, esas cuatro palabras, Ujú. pues yo me quebré en llanto, ¿no? Me quebré en llanto, yo no sabía ni por qué me estaba llamando así. Y lo único, Eso fue en el sueño, ¿no? sí, eso fue en el sueño, fue en el Ujú. 94, 95 95. aproximadamente. Sí, aproximadamente. Entonces llegué, te platicaba ahí antes de, o ayer más bien, que estuvimos checando audios para hacer esto posible, Ujú. que le llegué y le platiqué a un amigo, ¿no? Y le dije, oye, me pasó esto, ¿no? Mi semblante era totalmente blanco de asustado y él aún se acuerda que yo tuve ese sueño. Pasa el tiempo, empiezo a buscar, pues, ¿qué quedará Dios de mí, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí, ¿no? ¿Por qué el Entonces, llamado, pues? ¿por qué el llamado acerca de esto, no? Porque mira, Sergio, hay una de las cosas que se me hacen muy curiosas y sobre todo lo vas a ver en los comentarios. Le piden a una víctima de este, de este celibato que hay actualmente que sepa de Biblia, que sea totalmente como muy letrado, ¿no? Digámoslo así Ujú. en cuestión. Yo la verdad los entiendo y comprendo que hay muchos jóvenes o hay muchas personas muy apegadas a la religión católica que me han dicho hasta de lo que no, ¿no? Me han dicho que ellos me pueden dar una cátedra de lo que es el cristianismo, el catolicismo. Entonces yo realmente lo único que les contesto, digo, yo te entiendo y te comprendo, pero realmente yo que tenga ganas de haber escogido esto, el luchar por esto, pues realmente no, ¿no? Entonces, cada cosa que yo le he pedido a Dios, incluso de pedirle, necesito primero expresarme, ¿no? ¿Qué es lo que quiero, ¿no? Y empecé a escribir un Claro. libro, el cual llamé El fracaso de los justos, indagando un poco en la vida de mi padre, indagando un poco en la vida de lo que pasó con mi papá. Lo terminé, lo publico y pues me doy cuenta que libros luchando por el celibato opcional, pues hay miles o no sé, cientos de libros de esos y libros en contra también. Entonces, Claro. la única diferencia que tiene mi libro es que tengo una encuesta en donde tú puedes votar por sí o no, que es en celibatoopcional.com.
con doble O, celibato.opcional.com. Entonces la gente decide si sí o si no. Hasta ahorita te puedo decir que hay mucha apatía, muy pocos participan, pero que el 87% de los que han participado dicen que sí, sí debería de existir ya un celibato opcional. Cuando ya escribo el libro, Sergio, cuando ya lo termino, Ujú. cuando termino la encuesta, cuando incluso aprendí a hacer páginas de internet un poquito caseras, digámoslo así. Ahorita ya tengo a gente profesional allá en México que me está ayudando con las redes sociales. Este, Cuando ya termino eso, dije, pues yo ya fregué, ¿no? Yo ya encárgate tú, Dios. Pues no, sorpresa, ¿no? O sea, no acaba de llenarme la paz, ¿no? Entonces yo le decía a Dios, bueno, ahora dame los recursos para poder, llegar a la gente, ¿no? Y así es como estuve en otros podcasts, y ahora es como estoy contigo. Muchas gracias. Pero en el segundo sueño que tuve, Sergio, sí fue una, pues no lo puedo llamar pesadilla, pero tampoco lo puedo, fue un poco más que nada, sobre todo la palabra es interesante, ¿no? Yo me duermo el Ok. día mayo 3 del 2010. Para esto yo ya venía pidiéndole a Dios Hace como, 15 años. sí, así es. Para esto yo ya venía pidiéndole a Dios como, pues un regalo, ¿no? No le puedo decir una prueba porque a lo mejor se enojan los sacerdotes católicos porque a Dios no se le piden pruebas, ¿no? Se supone que Claro. nada más con tu fe. Pero sí, yo le pedía, pues regálame un regalo de que voy bien o de que sí quieres que yo siga con esto, ¿no? Entonces, cuando me duermo el 3 de mayo, para amanecer el 4 de mayo, siento otra vez la misma sensación de la pesadilla del sueño que tuve en el 94 o 95, que no me quisiera acordar. En el 2010 vuelvo a sentir esa sensación y siento que se me vienen como cuatro personas otra vez. No veo nada, absolutamente nada. Estoy tranquilo, está todo Ujú. oscuro, pero sí escucho voces. Y una de las voces le dice al otro, le dice, a ver, vamos con... Dijo, no, espérate, espérate. Dijo, no, vamos. Se me acercan y me preguntan, ¿por qué no le has llamado a tu mamá? Cuando me hacen esa pregunta, lo primero que se me vino a la mente por el tono de voz como me lo preguntaron fue ya valí tostada, ya valió madre esto, perdón por la palabra, Sí, sí, pero sí sí. No te preocupes. dije, voy a entrar en pánico otra vez como la vez pasada, ¿no? Entonces lo único que contesté fue, me agarré como la primera vez que me salvó, ¿no? Le dije, Jesús, y me preguntan, ¿cuál Jesús? Y lo único que yo, entre dientes, porque estaba otra vez como desarmado totalmente, les digo, pues Jesús nuestro Dios, ¿no? Entre dientes, o sea, haz de cuenta como pues Jesús Ujú. nuestro Dios, ¿no? ¿De quién estás hablando? Entonces, ahí No ya muy nada más seguro. ¿mande? No muy seguro, te digo. No muy seguro, sí, sí, con miedo, ¿no? Pues Jesús nuestro Dios, ¿no? Entonces ahí ya me quedo callado yo y alguien habla por mí, que creo que es mi ángel guardián, que es como la voz de un niño que dice, porque si yo le llamo, tú te la llevas contigo. Así le contestó. En ese momento, o en ese instante, Sergio, eh, tengo, tengo la idea de decir, bueno, si tengo esta pequeña conexión, o este nuevo sueño, esta pequeña conexión, pues es el momento de preguntarles si sigo con mi lucha por el celibato opcional o ya paro de aquí, ¿no? O ya me retiro o me quedo callado y me sigo dedicando a otra cosa, ¿no? Claro. En ese momento, pum, me levantas. En ese entonces, estoy hablando del 2010, era la novedad, unos telefonillos que se llamaban BlackBerry, no sé si te acuerdas, unos cuadraditos Sí, sí, unos cuadraditos que tienen el pin mentado. ándale, con unos botoncitos así medio chistosos. Entonces, Teclado se empieza a QWERTY. vibrar y contesto y es mi hermana y me dice, oye, tenemos 3 horas buscándote. Y lo primero que me dice, y le digo, oh, no, pues discúlpame, no había escuchado el teléfono. Y me dice ella, ¿pasó algo? Le digo, ¿qué pasó? Digo, pues mi mamá murió. Entonces, un sueño premeritorio a la muerte de alguien o esa misma noche, antes de que tú sepas, o antes de más bien de que yo supiera que mi mamá estaba muerta, yo ya había soñado que ella había preguntado por mí, ¿no? Yo no Ujú. le había hablado, Sergio,
no por ser mala persona, no por ser mal hijo, no por no enviar dinero a México, por nada de esos sucesos. Yo no le había no le había llamado porque ella anteriormente me había estado diciendo, oye, ¿cuándo te casas? Porque como que ya te veo que pues estás muy a gusto solo, como que andas mucho en la fiesta, ¿no? Entonces, Ujú. unos meses antes, yo en diciembre hablé con ella para Navidad. Yo en enero conozco a la que es hoy mi esposa, entonces yo tenía como darle una sorpresa, ¿no? Pero al final de cuentas el sorprendido fui yo porque no volví a hablar con ella, ¿no? 4 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses después, 4 meses prácticamente murió. Tuve ese sueño, Sergio, y ahí ya paro en seco, ahí ya digo, ya sé lo que quieres, Señor, ya sé lo que quieres, Dios, para mí como católico, bueno, para nosotros como católicos, Jesucristo es nuestro Dios. Le digo, ya Ujú. entendí, y ahora pues sigo con esta lucha, con esta encuesta, y tenía la esperanza, la verdad, Sergio, tenía muy grande la esperanza puestas en León XIV, en este nuevo papa. Incluso por ahí se dijo el mismo Papa Francisco, creo que lo dijo, no estoy muy seguro, pero creo que lo dijo que el celibato opcional lo apruebe el Papa que viene. Pero sin embargo, en este último, sobre todo en este año que tuve esa reunión con los seminaristas, dijo hay que proteger el celibato, es decir, continuamos en lo mismo y En la lucha. continúa la iglesia haciéndose pues caso omiso, ¿no? A que los seminarios se están quedando vacíos. Oye, Claudio, me voy a meter un poquito más al tema personal, no sé si se puede. No, adelante, Sergio, adelante. ¿Por qué no tenías buena relación tú con tu mamá? Sí, claro, sí, 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 era una relación muy cercana. Obvio, fuimos 7 de familia, ya murió uno, yo soy el más chico. Pero sí, mi relación con mi madre siempre, mi madre fue en su juventud, fue como ayudante de ¿cómo te diré? De un colegio privado ¿Ok? de monjas. Entonces era muy estricta, era como una maestra para nosotros. Entonces, Ujú. era Sergio, la verdad que en ese aspecto yo la admiro mucho, la admiraba mucho porque era de las personas que con tan solo estar serio, sin ninguna maldición, Sergio, sin levantar la mano, con las puras palabras no sé si te has topado con ese tipo de personas que hasta te dan miedo, ¿no? O sea, que dices tú, este señor con tal de que, si está enojado esta persona, sin ninguna Cuidado. maldición, cuidado. O sea, Sí, sí, sí. se enojan y te dicen las palabras tan tranquilamente que les tienes miedo, ¿no? Así era mi mamá de estricta, ¿no? Así era mi mamá, así la recuerdo yo. Obviamente fue muy alegre también. Ajá. Tengo muy bonitos recuerdos de ella. O sea, te lo pregunto porque se me hace bien curioso que en ese lapso de entre diciembre a mayo no hayas tenido comunicación con ella, pues por eso te No, pregunto. bueno, eso fue simplemente fue darle la sorpresa de que ya tenía novia, nada más, ¿no? De que ya estaba seguro yo de que tampoco en 4 meses haberla conocida, ya se le iba a presentar ya como para ella va a ser mi esposa, ¿no? O sea, yo Sí, tenía ganas claro, claro. de estar bien seguro de que primero de que me dijera que sí, mi esposa actual y bueno, y la única que tengo, ¿no? Y aparte de que tenía enero, febrero, más o menos en marzo, quería enlazar una llamada con ella, pero como que ella todavía estaba, bueno, vamos a esperar un poco, ¿no? Incluso yo llegaba a la casa de ella y yo lo esperaba afuera, porque ya nos casamos ya Pero, grandes. pero no se hablaban para saludarse ni nada de eso. Sí, Sergio, era una Ah, ok. comunicación. Yo antes del 2010 yo iba cada año a México, cada año era una visita a mi mamá. Incluso, no sé si te acuerdes, no sé qué tan joven eres, pero en el 2008 aquí en Estados Unidos hubo una recesión, como una crisis. Entonces yo tenía un dinero ahorrado y yo me fui a México 6 meses cuando todavía era el residente. Ahorita ya soy ciudadano naturalizado de aquí los Estados Unidos. Ok. Pero entonces yo tenía la residencia, entonces pude estar allá 6 meses en el 2009 y disfrutar a mi mamá 6 meses como quien dice de vacaciones allá en Ujú. México y regresa después a Estados Unidos a trabajar otra vez. Perdón, Ok. la relación con mi mamá sí fue muy buena, o sea, la normal, ¿no? O sea, no, Sí, sí, tampoco te sí. puedo decir que fui
el hijo consentido de ella. Tampoco te puedo decir que fui el hijo que más la quiso, no, para nada, pero fue muy buena con ella. Sí, ¿no? Fíjate, no, tengo 32 años, pero no, estamos hablando que fue hace qué, me 2010. dijiste el 2008, Sí. hablando de hace 17 Ah, en la años, hace recesión. 17 años Ujú. no me interesaba nada en cuestión de fines políticos ni cosas del mundo, entonces no supe referente a eso. Oye, la parte de tu papá, eh, ¿cómo? Cuéntame la historia de cuando él es seminarista, conoce a tu mamá, se casan, o sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Mira, cuando Porque en empecé ese a entonces no investigar, estaba cuando, permitido hasta la fecha, ¿no? ujú, cuando empecé a investigar qué fue lo que pasó, me fui dando cuenta, creo que desde mi niñez, te estoy hablando de unos 6 7 años que recuerdo, yo veía la relación de mi abuela, la mamá de mi papá, Ujú. con mi mamá muy distante. No eran pleitos, Sergio, no eran discusiones, pero sí era una relación no muy afectuosa, o no es que no fuera afectuosa, sino que no había relación. Ok. Simplemente no Sí, había. porque si nos vamos un poquito a los tiempos de antes, pues mis abuelos con mis papás, pues nunca vi yo una parte afectuosa de cariño. Se hablaban y estaban al pendiente, pero nunca miré yo una muestra de cariño entre mis abuelos y mis papás. Bueno, si tú no viste eso, haz de cuenta que yo no vi, yo vi como Ni un que se, ni que se reunían, pues. ajá, yo vi como más bien como un rechazo hacia mi mamá, Ok. como un enojo hacia mi mamá. Entonces yo me preguntaba por qué, empecé a investigar por qué. Mi abuela sí, ella sí veía las intenciones de vocación de mi papá de sacerdote. Obviamente nosotros como nietos nos adoraba mi abuela, ¿no? Sí, claro. Nos quería muchísimo. Entonces, esa fue la primera, la Había un primera. rechazo, se puede decir, con la nuera porque desvió el camino de su hijo, por así verlo. Así es, y sobre todo, yo recuerdo una vez en la infancia, más o menos unos 9 años tenía yo, que me llevaron a la iglesia, como todos los domingos, a misa, y yo recuerdo que en esa misa, al terminar, habían ido unos compañeros, porque te estoy hablando más o menos de unos 40 años atrás, o 41 años atrás aproximadamente. este, Habían llegado unos sacerdotes ya recibidos allí a la iglesia del pueblo, que eran compañeros de mi papá, que habían sido compañeros. Y te Ok. digo de que hace 40 años, porque hace 40 años sí había muchos seminaristas, sí había mucho estudiante en los seminarios. Obviamente, no todos se graduaban, pero sí, al menos un Es que buen eran porcentaje. 9 años, dices tú, de. Sí, 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 es muy difícil. Ahorita te puedo hablar de estadísticas en la Ciudad de México. Creo que el año pasado, si más no me equivoco, hay un seminario muy importante en la Ciudad de México, en la capital mexicana, que solamente 2 sacerdotes se graduaron el año pasado. O sea, es decir, hay una escasez muy grande, ¿no? Entonces yo cuando Demasiado veo. grande. Sí, demasiado grande. Entonces, yo cuando veo a mi papá ver a esos sacerdotes, empezó como a llorar de alegría, no sé si de alegría, de nostalgia o de no estar con ellos o Ujú. de extrañar esa vida, ¿no? Entonces, cuando yo vi a mi papá llorar, yo le pregunté a mi mamá, ¿por qué llora mi papá? Dijo, es de la emoción de ver a sus amigos del seminario. Así me contestó mi mamá. Obviamente, yo un niño de 9 años, pues le dice seminario, pues no sabe ni qué es, ¿no? O sea, Sí, claro. entonces no, esos son los recuerdos que tengo de mi papá. Eh, Muchos recuerdos no tengo. Fue político allí en mi pueblo de Río Verde. Estuvo muy, muy involucrado, te digo, al servicio público. Servicio público como lo hace un sacerdote, como lo hace también, se puede decir servicio público también de un policía, de un barrendero de la plaza, de cualquiera, ¿no? Eso es un servicio público, ¿no? O de un político, ¿no?
Ujú. Estuvo mucho dedicado al servicio público, fue regidor, fue secretario general de la CTM de ahí de San Luis Potosí a nivel regional, de ahí de Río Verde sobre todo, y tuvo varios cargos políticos. Ese fue mi padre, esos son los recuerdos que tengo yo de él. Pero realmente, Sergio, sé que mi vida pues no tiene, que esta vida solamente se vive una sola vez y de que no hay regreso, de que esta lucha no me va a regresar a mi papá, pero sí Ujú. voy a luchar por algo que creo que ya es justo, que creo que ya necesita la iglesia en ese aspecto renovarse para no, pues prácticamente para no morir, porque al no haber ¿Por, sacerdotes, por qué crees tú que hizo eso tu papá, Claudio? no, no sabemos realmente, Sergio. Fue un, obvio sí pasaron algunas condiciones que tal vez podría haberse dado el caso. Condiciones como al final tenía una bodega de naranja en la central de abastos. Había un tema ahí de dinero, pero no creo que haya sido por eso. No dejó ninguna carta y no lo hizo en mi casa, lo hizo en la casa de su mamá. Ellos nomás fueron dos hijos, mi papá y mi tío. Fueron dos hijos de mi abuela. De mi abuelo no lo conocí. El papá de mi papá murió cuando él tenía 3 años de edad. Entonces fue una madre soltera, mi abuela, con dos hijos que lo sacó adelante. Te puedo decir que mi abuela hizo fortuna por medio de las huertas de naranjas ahí en Río Verde, y que vivieron bien. Sin embargo, había todos los factores para que él estuviera en un seminario. No había ningún factor para que tomara esa puerta falsa Decisión. o ese suicidio, ¿no? Se me hace muy curioso porque si estudió para seminarista, sabe que una de las cosas básicas que sí lo dice, creo, la Biblia, es pues no quitarte la vida. O sea, Sí, son de las es cosas que condenable. no. Es muy condenable en lo, pues, es espiritual, en lo católico. Y se me hace muy curioso que se haya quitado la vida si no tenía ningún problema, no lo presionó la iglesia ni tuvo problemas referente No, por la bueno, sí. de... En lo que te puedo decir es que al final de sus días sí cayó en el alcoholismo, pudo haber sido eso, el Sí, alcoholismo. La drogadicción no la creo porque no, nunca llegué a ver a un papá yo que ni oler a ese olor de marihuana yo acostumbrado en mi casa, no. O ujú, sea, cuando muere mi papá, prácticamente estamos en San Luis Potosí a luchar todos por todos lados. ujú. No a desbalagarnos ni a desunirnos, creo que nos unió más la muerte de mi padre, pero sí, yo nunca supe de drogas, solamente de alcoholismo por parte de mi padre. Por qué crees tú que empezó a beber tu papá? ¿Por sueños frustrados o realmente fueron problemas? Sí, yo creo que sí estaba frustrado el no haber cumplido. eh, Creo que sí le afectó mucho el no ser sacerdote católico y estaba frustrado en toda su vida, ¿no? Ok, ok, entiendo. Entonces, un gran porcentaje de esa lucha tuya del celibato opcional es para evitar a lo mejor este tipo de casos. Pues sí, Sergio, pero sobre todo, mira, actualmente, y de lo que, perdón, sí estamos bien, ¿verdad? Estamos bien conectados, ¿verdad? Sí, sí, Ok, sí. Yo sí te miro bien y te escucho bien. ok, bueno, mira, en todo este tiempo que he luchado por esto, tengo más o menos aproximadamente desde el 97, he encontrado, Bastantes años. he encontrado cosas oscuras dentro de lo que es esta lucha. No creas que ha sido fácil. He No, claro que no. encontrado, y si te metes a internet ahí los puedes ver. He encontrado familias enteras con sacerdotes actualmente trabajando dentro de la Iglesia Católica y que tienen su familia por allá lejos, ¿no? En una ciudad remota y ellos trabajando en, supongamos un ejemplo, el En una sacerdote está, iglesia, tal, tal, el sacerdote está trabajando en Chiapas, pero su familia es originaria de Sinaloa. o de San Luis Potosí, ¿no? Para que no se nos Ok. ofenda. No, De no, San, no, no, no. de San Luis Potosí es originario el sacerdote,
tiene su esposa, sus hijos, su vida normal como sacerdote en Pero eso sentido. no lo saben los de la parroquia ni los de la iglesia, ¿no? Eso no lo saben en Chiapas. Ok. He encontrado eso, he encontrado también dentro del catolicismo, he encontrado grupos de sacerdotes católicos, puede decirse, en estado de silencio, que entre ellos saben que son casados, pero nadie dice nada, ¿no? También he encontrado homosexuales. Pero sí lo sabe, ¿cómo le dicen? Diócesis donde llevan todos los registros de cada, de este, o ¿cómo le dicen? La O diócesis, todo, mira, o todo está en el Vaticano. mira, si pongámonos en un mundo de color de rosa, ¿no? Ok, Supongamos, pongámonos en un mundo en donde todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Jesús, ¿no? ajá, Existe la Santa Sede, es el Vaticano. El Vaticano en este globo terráqueo es como decir el gobierno, ¿no? De ajá, sí, sí. este mundo. Dentro del Vaticano no hay más que servidores, no son más que nosotros como seres humanos, ni menos que nosotros, pero sí tienen otras labores en esta tierra, ¿no? Otros encargos, por así decirlo. Ujú, Las diócesis son encargadas, después del Vaticano siguen regiones. La región tal del país extranjero, suponer, Am, en el país extranjero, México, está la diócesis, arquidiócesis de perdón, la diócesis de Guadalajara. ujú, Esa diócesis de Guadalajara tiene una región marcada en un mapa de todas las iglesias católicas dentro de esa región pertenecen a esa diócesis. ok, Eso es lo que significa esa diócesis. sí, Dentro de esa diócesis hay un obispo, que es el jefe de todos los sacerdotes. Arriba del obispo nada más está el cardenal y después del cardenal sigue el el papa. Papa. Ajá, Hay algunas excepciones en donde hay arzobispos o puede decirse que hay arquidiócesis. La arquidiócesis es no es nada, no es otra cosa más que varias diócesis unidas en una sola arquidiócesis. No sé si ok. me explico. Sí, 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 pero más que nada lo de la pregunta mía era si, por ejemplo, en esa zona, eh, Sergio Serrano de San Luis, que está trabajando en Chiapas, tengo mi familia en San Luis, si lo sabe la diócesis, o sea, si tiene que estar enterada referente a eso. Mira, mira, estamos en unos tiempos, Sergio, que aunque lo sepa y mientras no afecte a su comunidad o no se, o sea un secreto a voces, el sacerdote puede seguir continuando también por la falta de escasez de quién lo va a reemplazar a él. Ok, esa es la parte delicada. Hasta ese grado hemos llegado ya. Ujú. Ok. O sea, entonces no se está tomando tan en serio realmente lo que están peleando el Papa León XIV de que defiendan el celibato, si en fin de cuentas es como el político y el policía. Cometió una infracción, pero mira, sabes que ahorita pues no se puede, vamos a hacer como que yo no te vi, tú no me viste y le damos cada quien por su lado. Como si tuvieran afuero, ¿no? Haz de cuenta, Sí, algo sí, así. sí, sí, sí. Y dices tú Es- entonces, ¿por qué se aferran tanto Ahora, a defenderlo, pues? ahora no con esto yo generalizo de que todos los sacerdotes que usted No, vea en no, la, no, 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 no. para nada, Pero pero se sí. dan casos, pues. Sí, y también fíjate que hay otra cosa y que sí me gustaría dejarla bien clara a tu público, que yo no estoy en contra del homosexualismo, para nada, ¿no? Ni tampoco de la participación de sacerdotes homosexuales dentro de la Iglesia Católica. Yo no estoy en contra de eso, tampoco estoy aquí para luchar por eso, ¿no? O sea, no soy quien para juzgar, no soy Dios para yo juzgar, pero sí hay dentro de la Iglesia Católica eh, homosexuales. Y hay algo bien curioso, ¿no? Dentro de los seminarios más importantes de México hay tres, uno en la Ciudad de México, otro en Guadalajara
y otro en Veracruz, que son los más grandes. Por ahí Ok. en esos tres estados, en esos lugares son los donde hay unos seminarios grandísimos, en donde cada año, hace décadas ya, pues salía, era un semillero muy grande para Latinoamérica. Sin embargo, hoy, te lo vuelvo a repetir, se están quedando vacíos y curiosamente en Guadalajara, en donde es una ciudad muy inclusiva, no tienen ese tipo de problema, ¿no? No tienen ese tipo de afluencia de nuevos jóvenes seminaristas entrando al seminario. Ok. ¿Tú crees, Claudio, que si no hubiera pasado realmente lo que pasó con tu papá, eh, hubieras atendido a ese llamado que es lo que estás haciendo igual ahorita? Es una difícil pregunta. Creo firmemente, Sergio, y a lo mejor se va a escuchar un poco medio loco lo que te voy a decir, que y más bien no tan loco, porque así mismo lo dice la Iglesia Católica, ¿no? Y lo dice la Biblia Católica, ¿no? Desde antes de que yo naciera ya me conocía, ¿no? Jesús ya me Mm. conocía que venía, Sí, que sí, me iba a... claro. Entonces, desde antes de que, como lo dice la Biblia, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, ¿no? Entonces yo ya Ujú. estoy como, no es tanto mi afán o ¿cómo te diré? Mi dedicación a esto, sino que es algo que ya vengo yo destinado a luchar por algo, ¿no? ¿Crees que es tu misión de vida, pues? Sí, ese es como mensajero en este mundo. Yo admiro mucho a las personas, algunas les creo, a otras no, que tienen conexiones con el más allá y admiro mucho ese tipo de personas. Yo no te Ujú. puedo ver una película de terror desde que yo tuve el primer sueño en el 94. No te veo ninguna película de terror, no te veo ninguna película de suspenso, no me gustan. O ¿Por sea, si qué? ya de por sí mi vida, desde esa pesadilla que yo tuve con Dios, no me quedaron ganas de asustarme tan. O sea, Pero, se me hace como, a lo mejor para los que les gustan las películas de terror no les gusta, ¿va? Pero a mí se ajá. me hace absurdo pagar porque te den miedo, ¿no? O sea, no, no, Es no, que no. te gusta. Yo te voy a ser sincero, yo tengo tiempo que no lo consumo. Antes lo Ajá. consumía. Era muy, muy buen consumidor del terror, pero me generaba, me gustaba asustarme porque me hacía sentir que estaba vivo todavía. Y dice, ah, caray, o sea, ¿Adrenalina o qué es? sí, sí, pues era una parte, ponlo como adrenalina, ese toquecito de adrenalina que no deja de ser, eh, No digámoslo, saber qué va a como pasar, una ¿no? droga del cuerpo, sí, exactamente. Entonces Ajá. me gustaba eso. Tengo tiempo que no por cosas que he estado estudiando últimamente y entiendo que no atraen cosas, vaya, muy positivas de cierta forma a tu cuerpo y a tu entorno. Pero es muy curioso la parte que dices tú que te dio miedo en la parte que conociste a Dios. Yo tuve un acercamiento a Él hace como unos 8 años, siete, Ujú, 8 años, donde pues pasaba por situaciones, la verdad, un poquito bastante difíciles, donde me tocó reconocer y entregarme a Él, pues de decir, ¿sabes qué? Bueno, entiendo que las cosas no son como yo quiera y cuando yo quiera, sino cuando tú quieras. Entonces, cuando yo me arrodillo, entiendo la misión, se puede decir, que tenía Dios para mí. Yo siento una presencia muy bonita, pues. O sea, yo empecé a llorar de la nada y yo decía, pues, ¿por qué lloro? Pues sí, pero me generaba mucha tranquilidad, mucha alegría, mucha paz. Y yo sentí que me desprendí de muchas cosas que en su momento, fíjate, sin tener absolutamente nada. En ese entonces, por referente a lo que andaba haciendo, me dejó la pareja, me dejaron los amigos, perdí la agrupación, perdí el contrato, debía la renta, debía la luz, debía el agua, no tenía que comer. Y yo me sentía pleno, me sentía lleno, pues yo sentía que no me faltaba nada. ujú. Y empezaron a acomodarse las cosas, pero el punto es que te digo, ¿por qué sentiste miedo cuando a lo mejor hubiera sentido lo contrario? No sé, me Ah, intriga, pues. pues bueno, mira,
comentarte, primeramente déjame comentarte, una de las cosas que estamos, no sé, creo que el ser humano piensa que solamente se llora por sufrimiento y creo que estamos totalmente equivocados, ¿no? Sí, Puedes, claro. puedes llorar totalmente de alegría, Ujú. de desahogo, puedes llorar por estar totalmente feliz, ¿no? Eso es entonces De las emociones más chingonas. entonces creo que esa presencia que tenías tú de Dios, en ese momento, tu llanto fue originario simplemente porque estaba Jesús contigo, ¿no? Porque sentías la Ujú. presencia de Dios contigo, ¿no? Sí, claro. Esa es una de las cosas. Y la otra es, ¿qué me decías? Perdón, se me olvidó la pregunta. Por qué te generaba Miedo. ¿Por este qué me generaba sin miedo? miedo? No fue un sueño, no fue una voz, creo que, Melodiosa. ¿vale? Melodiosa, por así No, decirlo. Con... no, para nada. Y ahorita dijiste algo bien clave. Una de las cosas, uno piensa que Dios actúa, este, que Dios actúa en el instante, ¿no? Yo estaba No, no, escuchando no. por ahí alguien en un video que decía algo muy cierto, ¿no? Si tú le dices a Dios, oye Dios, yo quiero ganar el maratón de la Ciudad de México, ¿no? Pues a lo mejor Dios te da los tenis, ¿verdad? Pero también dice ponte a correr, ¿no? Porque pues, yo no me voy a bajar a correr contigo para que lo ganes, ¿no? O sea, es No, decir, claro, claro. entonces al momento de yo tener ese sueño de ese locutor era como ¿cómo te diré? Como una presencia de ahí de mostrarme hacia él de lo que yo quería hacer o de lo que yo venía a hacer más bien. Y cuando me dice esas palabras, este es el locutor, lo primero que me vino a la mente no fue Dios, Sergio. Lo primero que me vino a la mente es decir, "Ta madre, este es el diablo, ¿no?" Ujú. Que me dio miedo. Cuando Claro. ya, cuando yo pienso eso, dije, ay, la madre, estoy con el diablo, ¿qué onda? No puedo ni hablar. Lo primero o lo único que me salvó de ese sueño o lo que fue una pesadilla que fue tranquilizándome, fue pensar, primero que nada, en mi primera comunión. Dije, Ujú. ¿dónde está la señora Nievitos, la señora Nieves, que fue la que me enseñó el catecismo? ¿Dónde está ese Dios bueno Jesús? ¿Dónde está esa Virgen de Guadalupe, que soy muy devoto y que soy guadalupano, que Ujú. siempre me ha protegido? ¿Dónde están ellos, no? Ahí fue cuando empezó a calmarse un poco mi pesadilla. Cuando ya después de esa voz que te dio, de esas cuatro palabras que me dijeron, fue desaturdidor. Haz de cuenta como si en un momento, para que me entiendas que no fue agradable, es como cuando dices tú, o decimos varios, hasta que no te ponga un chingazo la vida vas a entender, ¿no? Más o menos, Ujú. ¿no? O sea, un tipo así, ¿no? Que te pongan Sí, sí, sí. en una situación en donde digas, ah, canijo, ya no tengo nada, ¿no? Como lo que me platicabas tú que te pasó, ¿no? Que reaccionas, ¿no? Hasta cuando ya tienes una cierta... así fue mi sueño, así fue el sueño que yo tuve. Desperté, lo primero que hice como joven, te estoy hablando del 94, creo que tenía 20 años, fue consultar con una bruja a ver qué me decía, Ok. a que me leyeran las cartas porque se lo platiqué a dos amigos, uno de ellos, un amigo de un pueblo, de un rancho, me dijo, yo tengo una señora que conozco que es muy buena, si quieres vamos. Cuando yo llego y cuando me siento con la señora que lee las cartas, te juro que si yo creo que si era una charlatana ese día se le quitó, porque empezó a sentir algo que no sé qué haya sentido ella, que se dio la parada y me dijo, ya vete por favor. Y su hermano que estaba ahí de ella, que nos había recibido y que nos había cobrado 40 pesos, creo, le dijo a ella, le dijo, ándele, ándele por andar con esas cosas. Ella estaba bien asustada, ella me estaba leyendo las cartas, me dijo, por favor, vete de aquí. No, 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 no sé quién eres tú, pero por favor, párate de aquí y ya no quiero continuar con la sesión. Y yo le decía, bueno, yo estaba bien tranquilo, pues, imagínate un joven de 20 años. Yo le decía, Ujú. bueno, ¿pero por qué? Oiga, si yo pagué. Y dijo, no, 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 te devolvemos el dinero, pero vete de aquí. Vete de aquí. Y te digo, el primer sueño no fue una experiencia agradable, el segundo sueño creo que fue una experiencia muy interesante, el saber
premeditoriamente que mi mamá ya había fallecido y, Ujú. y que tenga yo ganas de otro sueño, ya no tengo ganas de otro Pues sueño. no, no, no. No, no, Pero no. fíjate, es bien curioso porque lleva una diferencia de 15 años cada una. A lo mejor este año te toca otro No, sueñito. no, cállate, Sergio. No, mira, por eso yo te digo que admiro mucho y sobre todo admiro a las personas que a veces entrevistas tú o que entrevistan a otras personas de YouTube que ellos juran y perjuran tener conexiones con seres del más allá. Te juro que si tuvieran una conexión como la que yo tuve, mejor se quedarían callados. No, no ¿Y es. si realmente no era Dios el que te está hablando en el primer sueño? Pues solamente que sea el diablo, Sergio, pero pues yo no creo que el diablo quiera que se queden. Sí, lo que más quiere él es que ya no haya sacerdotes católicos, ¿no? Entonces, si yo lucho con una encuesta porque haya más sacerdotes católicos, no creo que le esté llevando la contraria a Jesús, ¿no? Sino que No, no, no creo que no. esté del bando contrario. Pero tampoco sabemos qué puede llegar a pasar en el Ah, catolicismo no, sí, si... mira, yo ya estuve con un sacerdote, incluso platicando horas, y incluso leyó todo mi libro, y le pregunté, le dije, oiga, yo soy candidato para que me hagan un exorcismo, y me dijo, no, para nada, tú no tienes nada que ver con... Sí, o sea, no tienes el diablo adentro, ni Sí, tienes sí, sí. necesidad de un exorcista, ¿no? Porque en cada diócesis, como retomamos el tema, en cada diócesis, obviamente ahí en Culiacán, si te vas a la diócesis y tú le preguntas al sacerdote, oiga, ¿cuál es el sacerdote especializado en exorcismos, en ser exorcista? Te va a Ujú. decir, está en tal lugar, pero primero te va a hacer una serie de preguntas y te va a decir por qué, ¿no? O sea, primero te vas a tener que confesar con él qué hiciste, qué Sí, sí, necesitas. sí. Y yo, la verdad, dentro de esas cosas de andar con brujerías o si acaso nada más esa vez que me leyeron las cartas y de ahí en fuera nunca he hecho ningún ritual, ni he pertenecido a algún sector agnóstico o, o alguna asociación de ateísmo o algo así. No, para nada, siempre he sido católico, ¿no? Siempre he Ok. estado en el catolicismo. Sí, o sea, no te resuena pues la parte de que no haya sido Dios ese... No, no, y eh, más que nada sobre todo, Sergio. O sea, yo cuando le dije, oye, pues tú hacías milagros, ¿no? Tú aquí en la tierra, pues hacías milagros, tenías, la gente te creía, la gente es el otro. Pero pues yo qué, ¿no? O sea, yo te puedo luchar con una encuesta, pero pues regálame algo, ¿no? Entonces cuando me regala eso, pues ya no me quedó duda, ¿no? Yo como diciendo, ya trabaja con tu fe, ¿no? Y yo sé que va a ser va a ser muy difícil esta lucha y que solamente estoy aportando un granito de arena, no, pues ya pero llevas 20, ¿qué año llevas? ¿20 qué? 25, 28 20 años. 28 años, fíjate, 28 Pero años. 28 años, de esos 28 años, creo que 17 ha sido de negación total. No sé si me explique, de no querer, de De decir tú no querer. ajá, de yo no creer, de yo saber Y, que y tenía en, que escribir un libro, de yo saber que tenía que luchar por el celibato opcional. Yo tengo 28 años, pero de luchar con una encuesta y darla a conocer, pues aún sigo todavía en eso, ¿no? ¿en qué momento aceptas esa misión? Después del, dos- ¿Cuándo? después del 2010, cuando ya muere mi mamá, cuando ya tengo ese sueño, ahí sí dije, ya te entendí, Jesús. Ya te entendí, Dios, qué es lo que quieres de mí. Ya no necesito ningún otro sueño. No le hagas caso a Sergio, ni al vampiro canadiense, ni a nadie Sí, que sí, tiene sí, sí. otro sueño. Porque cada que me entrevista me dice, oye, otro sueño. No, sácate, no, yo ya de sueños ya no, ya es cualquier Ya, sueño. ya entendiste, pues. Sí, no, ya entendí que esta es mi misión y que si con un poco de grano de arena puedo contribuir para que en un futuro, como lo dijo el Papa Francisco, el celibato tiene fecha de caducidad y la tiene ya muy pronto, Sergio, podamos ver otra vez. Y yo creo que la pregunta aquí sería, porque creo que al ser opcional habría más alumnos dentro del seminario, obviamente habría más sacerdotes. La pregunta es para la comunidad católica, ¿qué haríamos con tantos sacerdotes? Pues eso es muy fácil, Sergio. Aquí en los Estados Unidos, como es bien sabido, la Iglesia Católica no es como en México.
Es muy reducida la Iglesia Católica aquí en los Estados Unidos. Entonces los sacerdotes cuando se reciben del seminario, ellos tienen su trabajo normal como si fuera un obrero, como si fuera no te sé decir, trabaja en una Cualquier fábrica, oficio, pues. cualquier oficio, pues, entre semana trabaja, durante la semana trabaja en su trabajo normal. Llega el sábado y va a la iglesia a prestar servicio a la comunidad. Y casi todos los anglosajones o afroamericanos que hay aquí, sacerdotes que he conocido, tienen esa función. Solamente, supongamos, creo que, por así decirlo, un aproximado del 10% de los sacerdotes americanos son mantenidos por la misma iglesia católica norteamericana. Entonces, Ok. ese tipo de aspecto o ese ejemplo No, que nos... no, no afectaría si se No, aprueba, pues. no, para nada. Creo que, mira, tan solo el hecho de que tú estudies algo te abre la mente más, ¿no? Tan solo el hecho de que tú vayas a una escuela, pues tienes una oportunidad más amplia de acoplarte a ciertos trabajos, ¿no? Es como ser analfabeta y saber leer y escribir, ¿no? O sea, te das cuenta luego quién es una persona preparada, una persona que tiene un poco de estudios y de educación, obviamente, de su casa, cuando se puede adaptar a cierto sector laboral, ¿no? Y creo que por ahí también es lo que, si muchos están en contra de esto, es porque defienden eso, ¿no? Defienden el no, el solamente tener para ellos ese tipo de puestos, ¿no? Pero creo que sería interesante ver sacerdotes católicos en México ya incluidos dentro de la fuerza laboral de los hispanos, ¿no? Y de todo el mundo, ¿no? Sí, Ese, sí. ese es mi punto. Que igual, como dices tú, los tiempos han cambiado, los tiempos son otros. A lo mejor si se llega a aprobar, así como tienen el derecho y la fuerza de aprobar, pues lo pueden desaprobar también si no llega a funcionar. Claro que sí, Eh, mira, o sea, yo estoy proponiendo una encuesta en donde todo el mundo participe, ¿no? Y hasta ahorita el 87% dice que sí, debería de ser opcional. Ya no hay cabida para que no sea opcional. Igual, ¿no? Puede entrar a revisión. Se esperaba, yo tenía mucho la esperanza de que el mismo Papa Francisco lo dijo. Creo que el próximo Papa es el que va a aprobar el celibato opcional. Sin embargo, sigue, así empezó también el Papa Francisco diciendo que no. Y al final de sus días, bueno, pues se vio un poquito Dijo que más. sí, pero no lo aprobó también de cierta forma. No, no lo aprobó y fíjate que es una cosa bien curiosa, Sergio. No tiene que entrar. Imaginemos un gobierno como el que tenemos en México, un gobierno federal o un gobierno estatal o un gobierno municipal. Es lo mismo que esa política, trasládala tú a lo que es el gobierno o el Vaticano, ¿no? Entonces, Ajá. el Papa León XIV ni siquiera necesita meterlo a revisión. Puede hacer un decreto papal, que es decir, decreto ahorita, porque soy el Papa actual, decreto que el celibato es opcional a partir de este momento. No necesita consultar absolutamente a nadie. Obviamente por respeto se llevaría a un concilio o a una revisión especial del celibato. Eso sí Sí. podría pasar. Pero creo que yo espero, tengo 50 años, Sergio, y espero no morirme, sino al ver, no, al menos al ver, Aprobado. ajá, no, no, te lo voy a decir sinceramente, no estoy hablando de que yo lo logre, estoy hablando de que al menos morirme sin ver que ya el Vaticano haya aprobado el ser opcional el celibato. Ese es mi sueño. Ese ¿Cuánta, sueño que ganas de tener. de esos sueños sí quiero tener Sí, en vida pero- real? Hay más personas como tú, Claudio, sí, haciendo esto. claro, claro. Mira, estamos hablando en España hay una asociación de sacerdotes casados. Incluso en el 2014 hubo un escándalo allá en el Vaticano en donde las esposas de los sacerdotes católicos fueron a darle cacerolazos allá al Vaticano, al Papa Francisco.
pero hay personas que están luchando por el celibato. Hablamos acerca de miles de sacerdotes en todo el mundo que están abogando por el celibato opcional. Obviamente hay una contraparte muy fuerte y creo que lamentablemente una de esas contrapartes es el homosexualismo que está en contra del celibato opcional, ¿no? Pero, ¿por qué están en contra si no tiene Pues nada que ver imagínate, una cosa no, con otra? si no podemos ver, bueno, mira, para no indagar mucho en ese tema, porque no me gustaría mucho caer en controversia No, acerca, no, no, no deberíamos indagar ciento por ahí, pero yo creo que el buen entendedor, pocas palabras. pues sí, ¿no? O sea, obviamente no van a estar de acuerdo, Sí, ¿no? sí, 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 claro. Entonces, otra de las cosas es de que te voy a platicar de una iglesia y lo puedes googlear o googlear, no sé cómo se dice allá en México. Ujú, No recuerdo la catedral, se llama San Mateo, no recuerdo si es San Mateo, la catedral en Houston, Texas. Esa catedral de San Mateo es una catedral donde hay sacerdotes católicos, está ahí en Houston, Texas, y ujú. los sacerdotes católicos antes de iniciar misa te dicen, nosotros somos una iglesia católica ecuménica y utilizan otra palabra. Dice, reconocemos al Papa como nuestro líder, mas no somos aceptados por el hecho de ser casados, es decir, nosotros sí quisiéramos, sí nos regimos bajo las órdenes del Vaticano, mas no estamos aceptados. Le decimos esto antes de iniciar la misa, para si usted no está de acuerdo que un sacerdote casado le dé misa, por favor pase a retirarse. Sí, Cada sí, domingo, en buen rollo, pues. ajá, cada domingo, Sergio, iba yo a esa iglesia, sí iba, fíjate, a esa sí iba yo. Mira, no es por mentirte, habíamos como, a esa iglesia le caben, sin mentirte, como suponer, unas 1,000 personas sentadas. No sé, a Está lo mejor bastante grande. no, está grande. Y de todos los domingos que yo viví en Houston, de unos 3 años que viví en Houston, Texas, Sí, nunca, sí está grande. Sergio, nunca vi ninguna persona pararse. Ninguna. Porque también preguntaban, Sí van. hay alguien aquí en esta celebración que venga por primera vez a esta iglesia? Y por allá levantaba uno en la mano. Entonces ya le empezaban a explicar. Nosotros somos una comunidad de Otra sacerdotes. vez igual para todos. Ajá, ajá, para explicarle, ¿no? Si usted no está Ujú. de acuerdo, pues le invitamos a que se retire o platicar, ¿no? Nomás le estamos avisando que nosotros somos sacerdotes casados. Y No, que no cambia nada, pues de cierta forma, se sí. quedaban, se quedaban a la misa. Incluso hasta los volvías a ver, ¿no? O sea, y es curioso, y a mí me tocó ver, cada año se hacía la celebración patronal de la iglesia, hacían como un tipo kermés o feria, y por ahí veías hasta los hijos de los sacerdotes, ¿no? Entonces Sí. sí, te sacas un poco de onda porque es algo que nunca has visto en tu vida, ¿no? Un sacerdote con su esposa y conviviendo. Pero pues ser la familia es algo de lo más natural y lo más bonito del mundo en lo personal. O sea, no tendría que cambiar nada si está casado o no, referente a la parte que hay como una línea en las misas, ¿no? Tienes que decir las escrituras, no tienes que Y es que como hablar. te digo, Sergio, te lo vuelvo a repetir, mucha gente y sobre todo nadie se va a la historia en que antes del año 1123 todos tenían la opción de casarse y- y- o no casarse o ser célibes. O Sí, sí, sea, es sí, decir, sí. antes del año 1123 en el catolicismo había papas, había obispos, había arzobispos, había sacerdotes casados. O sea, eso fue en el 1123. No es un dogma de fe quiere decir una ley divina, Como los eh, mandamientos, pues. ajá, como mandamiento. Ujú, Entonces, dogma de fe puede ser la Eucaristía. Por ser dogma de fe no lo puede hacer un diácono, sino lo tiene que hacer un sacerdote. ujú. Un dogma de fe puede ser pues hay varios dogmas de fe, ¿no? Pero
Uno de ellos, el que no es un dogma de fe, es el celibato. El celibato fue en 1123 cuando inició, y en 1139 en ese concilio fue cuando se dio por decretado y por la prohibición de los sacerdotes. Ojalá y te esté gustando esta entrevista, Sergio, y de verdad estoy muy agradecido por hacer todo lo posible de hacerlo desde allá, ¿no? No, 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 no. Ya habíamos quedado y es algo que se tiene que sostener. La parte también, o sea, me intrigó mucho la parte tuya de por qué llevas tantos años en la lucha sobre esto. Pues, si te das cuenta, yo te dije no me cuentes nada referente ya, o sea, bien a detalle porque lo quiero saber en el podcast. Ajá, Y pues gracias a ti también por prestarte también a esto, porque pues es el primer podcast que estamos haciendo así, people. Entonces, nos comentan también bueno, si les gusta y para seguirlo haciendo así a distancia con personas así como Claudio, que pues, por cuestiones ya muy migratorio. externas a uno, pues no pudo venir acá a Sinaloa, que de hecho ya lo tenía, era el 28 creo, ¿no? 28. El 28 ya tenía los vuelos y todo, pero me dijo, ¿sabes qué? No voy a poder. Nos lo aventamos así, nos lo aventamos, le dije. Sí, Entonces, lo que pasa es que me dedico a otras cosas. Tengo una pequeña empresa, entonces por las leyes, por causa de migración, nos afectó muchísimo a todo el sector, Sergio. Nos afectó a todos. Muchos los agarraron en esta ciudad y fueron deportados, y lamentablemente no hay quien nos cubra acá en el trabajo. Esa es sí. la única razón. Te voy a hacer una pregunta para cerrar. Ujú. ¿Qué sientes tú eh, que diría o pensaría tu papá con lo que estás haciendo? Mm, Creo que mis papás se sentirían orgullosos porque no es una lucha, eh, ¿cómo te diré? Una lucha con armas, no es una lucha de a fuerza, no es una lucha de que yo ande incitando a la violencia. Ujú, Creo que se sentirían orgullosos porque es una lucha pacífica. Tal ujú. vez para muchos muy, muy ilusa, muy mediocre, muy, ¿quién le va a hacer caso? Pero para mí es mi lucha. Claro, Eso es lo que más vale, ¿no? Entonces creo que se sentirían orgullosos de que yo, Claudio, me siento orgulloso de luchar con Jesús por un celibato opcional, con una encuesta, de que estoy preguntando a la gente si está de acuerdo o no, y te voy a decir la verdad, Sergio, después de haber estado no sé si los puedo nombrar, de estar sí. con Ayo Escobar, que ahorita ya tiene 2 millones de seguidores, después de estar con el vampiro, que tiene, creo que 300,000 seguidores. Este, los que visitaron, y lo puse por eso acá atrás en esta pantalla que tengo acá atrás, acá donde estoy, Ujú. que dice celibatoopcional.com, solamente aproximadamente 270 personas participaron. O sea, después de 10,000 reproducciones o de 20,000 reproducciones, solamente 270 personas se tuvieron la molestia de entrar a la página y decir sí o decir no. Y de esos 270, el 87% dice que sí debería de ser opcional. O sea, hay una apatía Son, total. sí, 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 y son muy, muy, muy pocas personas. O sea, para las cantidades de vistas que me dan. Entonces, por eso te digo, o sea, tal vez no logre mucho, pero sí es un grano de arena en lo que son, mi próxima, porque tampoco es de nada más estar sentado yo aquí en mi casa y mira qué bonito, ¿no? Sino también de ir a hacerme presente, personalmente, a rezar por el celibato opcional. Mi próxima visita será en noviembre en Guadalajara. Estuve en Francia, en la iglesia, de Francia muy famosa que se quemó, que se me olvidó el nombre, de Notre Dame, no recuerdo el nombre de la Ok. catedral, pero estuve también en Londres, y he estado en la Ciudad de México. Obviamente como guadalupano he estado en la iglesia, en la Basílica de Guadalupe, en catedral, y he estado, ahora sí, diciéndolo como católico, he estado protestando, pero como católico. Soy un protestante católico dentro de la Iglesia Ujú. Católica.
Sí, sí. Eso es lo que he Este, estado haciendo. ok, este pedacito lo vamos a hacer replay. Ustedes que están viendo este video, ¿creen que un papa, un sacerdote, alguien que se dedique a la religión católica que tenga un cargo fuerte, pueda casarse o no? Aquí va a estar el link de la página para que voten, celibato-opcional.com. Y pues ahí está la encuesta, ya es cosa de todos ustedes. ¿O cómo la ves, Claudio? Así es. Gracias por esta oportunidad. No, no, nada que agradecer. Gracias a ti por darnos este tema. Y pues ahí está la raza, redes sociales que quieres dejar. Pues las redes sociales me pueden buscar en Facebook como Celibato Opcional. Hasta ahorita, curiosamente, pues no curiosamente, sino que solamente pude tener el dominio, o tengo, o es mi dominio, el de celibatoopcional.com. Es lo que más me interesa. Lo que más me interesa promocionar no es tantos redes sociales, sino que por medio de las redes sociales se dé a conocer la encuesta que es en celibatoopcional.com, pero me pueden buscar como Celibato Opcional. Celibato Opcional en Facebook, Celibato Opcional en Instagram, que te lo envié ayer. Ujú. YouTube también Celibato Opcional o Claudio Vázquez, nada más. Ok, pues ahí dejamos las redes sociales, pero vayan a seguirlo. Vayan a la encuesta y pues de nueva cuenta, gracias Claudio. No, Suscríbanse, gracias a ti, comenten, den ojalá, like. ojalá y algún día, pues ya que en un futuro, ojalá que no sea muy lejano y si lo llegamos a lograr, volver a tener otra entrevista y ahora sí en Culiacán, Sinaloa, o ya Dios sería, mediante, vas a ver. o ya sería que te traiga yo desde allá, desde Culiacán a que conozcan Nashville, Tennessee. Nos vamos hasta Tennessee, dijo. Órale, Plebes, pues. si les gustó este nuevo modo de podcast en mi canal, pues me lo hacen saber también. Si no, pues tiramos otro canal y a ver qué hacemos y hacemos puras entrevistas vía Zoom. Estamos saluditos y bendiciones. Un No abrazo, gracias, más. Sergio.